Hola, bienvenido a este vídeo de hostingtg.com en el que te voy a enseñar cómo funciona el panel de control DirectAdmin. Este es un panel de control muy flexible, es un panel que utilizamos de forma habitual junto con cPanel. Es un panel muy flexible, escalable y sobre todo, algo que nos gusta mucho es el tema del rendimiento. Este panel de control ofrece un buen rendimiento con un consumo de recursos realmente bajo. Vamos a ver para qué sirve cada una de las opciones que contiene el panel de control. Desde la parte superior tenemos un buscador. Imaginemos que queremos crear, por ejemplo, un subdominio, pues podríamos poner subdominio en este apartado y ya tendríamos la búsqueda del administrador de subdominios. Podemos realizar algunos filtros de búsqueda para solo ver, por ejemplo, cosas que tengan relación con el correo o solo ver partes que tengan relación con los ficheros. En la parte superior derecha tendríamos lo que serían los dominios, en el caso de que tuviésemos una cuenta que pudiéramos alojar pues 10 dominios, 20, 100 o ilimitados. Aquí aparecerían todos nuestros dominios. En la parte derecha del todo tendríamos la parte de mensajes. Esta parte se utiliza para cuando, por ejemplo, realizamos un backup o realizamos algún tipo de acción que requiere de confirmación. En este caso aparecería en esta parte, tendríamos el botón de borrar el sistema de mensajes, es decir, para programar un borrado automático de todos los mensajes. También tendríamos la opción de introducir nuestra cuenta de correo para recibir estos mismos mensajes en nuestro correo, y el apartado de crear un ticket, que en este caso no se utiliza, ya que este sería un ticket dentro del panel de control, y los tickets, en el caso de que necesites cualquier tipo de soporte, lo puedes hacer directamente en nuestra página web hostingtg.com. En la parte derecha, donde tenemos el apartado de su cuenta, disponemos de estadísticas sobre el uso de disco y el espacio que tenemos contratado, el ancho de banda, cuántas cuentas de correo tenemos creadas, cuentas de FTP, bases de datos y nodos. En este caso, pues los nodos son ilimitados. Tenemos el apartado de dominio, donde tendríamos el dominio principal y podríamos editarlo. Ahora veremos un poco más en detalle esta parte. El selector de versión de PHP, simplemente tendríamos que pulsar aquí y ya tendríamos la opción de cambiar nuestra versión de PHP por la versión que nosotros queramos. Simplemente pulsaríamos el botón de guardar y automáticamente quedaría guardada la versión. En aproximadamente 30-40 segundos quedaría totalmente firme el cambio y ya quedaría funcional dentro de nuestro hosting. Tenemos también la última vez que hemos realizado un login y desde cuándo está activo nuestro perfil, y podemos editar algunas funciones de dominio para que tengamos pues algunas otras estadísticas que queramos presentar. Viendo los iconos, bueno, una parte que también es interesante es la parte del historial de inicio de sesión, que nos permite saber si alguien ha iniciado sesión. En este caso, pues no debería nadie iniciar sesión en nuestra cuenta. Cambiar contraseña y las opciones de skin. Creo que esto es una parte interesante porque nos permite personalizar un poco también nuestra experiencia. El layout tiene diferentes valores, podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de panel de control. Si queremos cambiar el modelo de panel de control, existen varios. Yo prefiero utilizar un panel de control, en este caso prefiero utilizar un panel de control híbrido. Me parece que queda más en sintonía un poco con la facilidad de uso y bueno, cada uno es libre de cambiar por el panel que quiera. En Team, en el caso de Hybrid, no tiene colores, pero otros paneles de control sí los tienen. Por lo tanto, en el apartado Team podrías elegir otros colores. Dark Mode es el modo noche, el modo oscuro. Si lo tenemos en automático, lo que va a coger es el valor de nuestro ordenador. En este caso yo tengo configurado mi navegador como modo noche, modo oscuro. Si lo pongo en automático me va a activar el modo noche, y si lo pongo en habilitado, lo mismo, ¿vale? Yo lo voy a dejar en auto. También tenemos aquí los idiomas, que podemos cambiar de idioma. Y básicamente pues tenemos los formatos de hora y el formato de comienzo de semana. Lo voy a dejar en modo noche, creo que realza un poquito más los colores y creo que al final pues le da un toque más vistoso. Vamos con el primer icono, configuración del dominio. Pulsamos en este apartado. Aquí tendríamos nuestro dominio principal, en el cual si pulsamos tenemos las opciones de ancho de banda y espacio, que podríamos configurar en el caso de que quisiéramos asignar un espacio determinado para un dominio determinado. En este caso lo tenemos ilimitado.
Tenemos la parte de SSL activa y la parte de acceso PHP también activo. En Nginx está activo como capa dentro del servidor, por lo tanto no es necesario activarlo. Pero si quisieras que fuera únicamente en Nginx, sin la capa de Apache, podrías activarlo. Debes recordar que Nginx por sí solo no lee los ficheros htaccess, por lo tanto, a no ser que sepas exactamente qué función le vas a dar, pues no es necesario que lo actives. Tenemos el forzado de redirección. En el caso de que tengamos el dominio con y sin 3W, pues podríamos generar una redirección obligatoria, de forma que entres a tu dominio, va a entrar sin las 3W, te lo va a forzar. Si utilizas WordPress, al igual que la función de forzar el SSL, la redirección a HTTPS, si utilizas WordPress, realmente no es necesario, ya que esto lo hace el propio WordPress. En el caso de que necesites forzar HTTP a HTTPS, marcaríamos esta opción, pulsaríamos el botón de modificar. Tenemos el botón de Private HTML configuración. En el caso de que queramos utilizar el directorio Private HTML por el motivo que fuere, podríamos activarlo, y en cualquier caso de forma predeterminada ya tendríamos un enlace simbólico desde Private a Public, por lo tanto no hace falta tocar nada, esto ya viene preconfigurado. Tendríamos la opción del selector de PHP, otra vez, donde también podríamos elegir la versión de PHP, porque en este panel de control nos va a permitir tener una versión de PHP diferente para cada dominio. Volvemos a la parte del administrador de dominios y tendríamos el botón de cambiar el nombre de dominio, en el caso de que quisiéramos cambiar nuestro dominio principal por otro dominio diferente. Imaginemos que tenemos contratado un hosting con un dominio, pero hemos cambiado de opinión y vamos a cambiar el dominio, pues en esta parte realizaríamos el cambio de nombre de dominio. Si quisiéramos añadir más dominios, pulsaríamos el botón de añadir nuevo y añadiríamos un segundo dominio que funcionaría dentro de nuestra cuenta. Si vamos a la segunda opción, administración de subdominios, podríamos agregar un subdominio. Yo puedo agregar un subdominio que se llame, por ejemplo, miweb.cuentadominiodemo, agregar subdominio y quedaría aquí registrado. Me va a calcular el ancho de banda, y si quisiéramos cambiar el document root, es decir, en qué carpeta va a trabajar, podríamos cambiarlo. Esto va a trabajar directamente dentro de la carpeta public HTML barra y el nombre del subdominio. Aquí tendremos algunas opciones más, como por ejemplo estadísticas, registros de uso, registros de errores, muy útil para depurar cualquier tipo de problema que tengamos en nuestra web, y Mod Security, que viene habilitado por defecto en todos los dominios para mayor seguridad. Volviendo a la parte central, tenemos el administrador de DNS, donde tenemos configuradas nuestras DNS. Esto, en el caso de que necesites hacer cualquier tipo de cambio, pues lo puedes hacer directamente en esta parte, añadiendo un registro. Imaginemos que queremos añadir, por ejemplo, un registro TXT para Google, pues en esta parte simplemente añadiríamos este registro. Esto sería una variable, por ejemplo, para Google Search Console, donde podríamos añadir la variable que nos proporciona para validar nuestro dominio, podríamos añadirlo en esta parte. Volviendo, bueno, tenemos en la parte superior derecha también la parte de modificar los registros MX. En el caso de que estemos, por ejemplo, trabajando con un correo externo, un sistema de correo externo, pues tenemos unas plantillas predeterminadas. En el caso de que queramos trabajar, por ejemplo, con Google Suite, pues en esta parte marcaríamos Google Suite. Si queremos trabajar con Microsoft Office 365 o con Zoho Mail, pues simplemente marcaríamos cualquiera de estas opciones. Por defecto es default para que trabaje directamente con nuestro hosting, el correo. El siguiente apartado es certificados SSL. En el caso de que tengamos nuestro propio certificado, lo pegaríamos en esta parte, o si necesitásemos generar un certificado para una compañía que nos lo está generando, es decir, un certificado externo, lo podríamos generar desde esta parte. Pero de forma habitual y de forma general, los certificados SSL se van a generar desde esta primera opción. Certificado gratuito y automático de Let's Encrypt es un certificado autorizado y completamente gratuito para todos nuestros clientes. Aquí tenemos nuestro dominio principal y el tamaño de la llave, el tamaño de la codificación, vamos a ponerla más alta, 4096 bits, para que esté todo muy bien cifrado, y seleccionaríamos qué queremos, en este caso, qué queremos mostrar con un certificado.
En este caso, pues yo marcaría todo, marcaríamos todas las opciones si queremos, para que todo pase por el HTTPS, pero en cualquier caso, lo que sería sí o sí necesario, pues serían las principales, con y sin 3W, ¿vale? Estas serían las principales y el correo, por ejemplo, ¿vale? Pulsaríamos el botón de guardar y se generaría el certificado en apenas unos segunditos. Yo no le voy a dar porque este dominio no existe, este dominio es inexistente, por lo tanto no se va a generar el certificado. Solo puedes generar un certificado cuando el dominio ya está apuntando a las DNS del hosting, es decir, solo cuando el dominio está funcionando se puede generar un certificado. Si has contratado con HostingTG un hosting y un dominio, debes de saber que automáticamente esto ya te va a venir pre-creado. En el caso de que quieras añadir otro dominio, pues sí que tendrías que añadirlo dentro del panel de control y generar el certificado. En la siguiente opción tenemos el administrador de cuentas FTP. Por defecto ya viene creada la cuenta con el nombre de usuario de la cuenta, y si quisiéramos crear una nueva, pues simplemente añadiríamos el nombre de usuario, que sería nombre de usuario, arroba y el dominio. Generaríamos una contraseña que podemos generar de forma aleatoria y visualizarla si queremos. Y tenemos varias opciones para generar la cuenta FTP. Por ejemplo, podríamos generarla dentro del dominio raíz, un lugar más arriba dentro de public HTML. Podríamos, esta es la más típica, por así decirlo, podríamos crearla dentro de public FTP, si quisiéramos tener nuestros ficheros dentro de public FTP, o con el nombre de usuario, es decir, lo que pongamos aquí, cuenta 1, por ejemplo, pues generaría dentro de public HTML un directorio llamado cuenta 1, en el cual tendría acceso este FTP, o lo podemos personalizar indicándole dónde queremos que se genere este certificado. Bien, yo voy a pulsar aquí, voy a crear uno con el nombre del usuario y voy a pulsar el botón de crear. Me va a decir que ya está creado, lo tenemos aquí, y aquí tendríamos la ruta donde se ha creado el inicio de sesión, el nombre de usuario y la contraseña. Siempre el host va a ser tu dominio. Tu dominio siempre va a ser el servidor para conectar a tu FTP. Bien, volviendo un poquito más atrás, tenemos la parte de administración de MySQL, donde tenemos la creación de bases de datos y la carga de copias de seguridad. Imaginemos que tenemos una copia de seguridad de una base de datos, la podríamos cargar en este espacio. Elegiríamos la base de datos, en este caso ahora vamos a crear una, pero introduciríamos aquí la base de datos y podríamos añadir la copia de seguridad de nuestra base de datos. Vamos a crear una base de datos con el nombre de la base de datos y el usuario. El host siempre va a ser localhost, y aquí vamos a tener los datos de nuestra base de datos. Estos serían los datos de nuestra base de datos que ya hemos creado, y podemos hacer varias cosas con esta base de datos. Bien, tenemos el botón de seleccionar y podemos reparar nuestra base de datos, chequearla, optimizarla o borrarla. Este borrado es total. Si borramos la base de datos desde aquí, tendríamos que recuperarlo desde una copia de seguridad. Bien, si quisiéramos descargar una copia de seguridad, pulsaríamos el botón de más y podríamos descargarla comprimida en GZ, un formato muy típico en Linux, o desde el propio MySQL de forma directa, sin compresión, lo cual pesaría más. Yo recomiendo más que vaya comprimida. Bien, si quisiéramos cargar una copia de seguridad, pulsaríamos en cargar copia de seguridad y aquí ya nos aparecería la base de datos que tenemos ya precreadas. Si volvemos a la parte anterior, vamos a punteros de dominio. Punteros de dominio es el sistema que se utiliza para parquear un dominio, para aparcarlo. Imaginemos que tenemos el dominio .es y el dominio .com, o el dominio .net y el dominio .com, y nosotros queremos que el dominio .net o .es redireccione de forma automática al dominio .com. Bien, pues añadiríamos el dominio en este campo, y el dominio origen lo añadiríamos en este campo, y en este campo sería el dominio de destino, que es el que tenemos agregado, y pulsaríamos el botón de crear. Con esto crearía un alias que llevaría desde el dominio que hemos agregado hasta el dominio principal. Vamos a crear ese dominio y lo tendríamos aquí creado. Tendríamos unas DNS específicas para este subdominio, para este dominio parqueado, mejor dicho, y podríamos utilizarlo de forma local para el correo, ¿de acuerdo? Bien,
volviendo a la parte anterior, tendríamos el botón de redireccionamiento de sitios. Este apartado nos permite crear redirecciones. Imaginemos que queremos crear una redirección desde salida hasta Google, por ejemplo, y podríamos crear una redirección que nos lleve desde cuando alguien entra en nuestro dominio / salida, nos lleve de forma permanente a este otro dominio. Bien, desde este apartado podríamos crear todas las redirecciones que necesitemos. El apartado de Hot Links nos permite protegernos ante los enlaces de imágenes externas. Imaginemos que alguien, sin nuestra autorización, está utilizando nuestras imágenes de forma enlazada, o nuestros vídeos, o nuestro contenido. Aquí podríamos añadir qué tipos de contenidos queremos proteger y podríamos añadir una regla que nos permita evitar que nos roben el contenido, que utilicen el contenido en sitios de tercero. Bien, en el apartado ajustes de PHP tendríamos la parte de configuración de parámetros internos del propio PHP. Aquí estarían todos esos parámetros. Por ejemplo, max input bar. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos para un PrestaShop necesitamos max input bars a, por ejemplo, 10.000. Pues aquí añadiríamos max input bar a 10.000 y le daríamos al botón de crear y nos lo añadiría dentro de nuestro PHP. Aquí tenemos algunas que ya he creado yo, por ejemplo, File Uploads para que permita subir archivos, Max Execution Time en el caso de que necesitemos más tiempo de ejecución. Como podéis ver, aquí hay diferentes opciones. Por ejemplo, podríamos indicar el tamaño máximo que queremos utilizar para subida de ficheros, porque necesitemos más tamaño, pues desde aquí podríamos utilizarlo. O otra que es bastante utilizada es el memory limit. Podríamos añadir más memory limit porque nuestro WordPress, por ejemplo, o nuestro PrestaShop lo vaya a necesitar. Bien, volviendo a la parte anterior, vamos hasta la parte de correo, de cuentas de email, donde vamos a poder crear cuentas de correo. Por defecto ya viene creada una cuenta de correo, que es el nombre de usuario del propio usuario de acceso. Y aquí tenemos Dekim activo. En el caso de que no lo tengas activado por el motivo que fuere, yo te recomiendo activarlo. Es una firma que permite a los sistemas de correo como Hotmail o Gmail autenticar el propio correo. Tenemos un log de entrada in y out, un log de entrada y salida, y desde este apartado podríamos cambiar la contraseña o descargar la configuración para Outlook. Vamos a crear una cuenta de correo ahora mismo. Vamos a hacer una cuenta de correo que se llame, por ejemplo, hola. Generamos una password y le podemos dar un tamaño máximo, es decir, un tamaño ilimitado, o le podemos indicar un tamaño concreto. Creamos la cuenta y ya nos va a indicar cuáles son los datos que vamos a utilizar para configurar este correo en nuestro Outlook o en nuestro Thunderbird o el sistema que utilicemos. Bien, ya tenemos la cuenta aquí creada. Nos va a indicar cuántos correos diarios estamos enviando. Este valor aumenta en función de los correos que envíes. Tenemos el log de in y out, de entrada y salida, y aquí tenemos el cambio de límites. En el caso de que tengamos una cuenta limitada de tamaño, pues podríamos cambiar ese límite desde esta parte, cambiar la contraseña o descargar la configuración. Volviendo a la parte anterior, tendríamos la parte de promotores, donde vamos a crear una redirección de correo. Vamos a pulsar en crear un promotor de mail y le podemos decir que queremos que el nombre hola1 redireccione hasta hola@cuentadominiodemo.com, y lo que va a hacer esta parte es crearnos un enlace desde este correo, que en este momento no existe, podríamos añadirlo, hasta esta cuenta de correo. Es decir, que todos los correos que manden desde esta parte irían hasta esta parte. Por lo tanto, si nosotros queremos que desde la cuenta hola se reciban los correos de, por ejemplo, de info, pues aquí pondríamos info y aquí pondríamos hola. Por lo tanto, todos los correos de info llegarían hasta hola. En este caso nosotros solo tenemos uno creado, que es el correo de hola. Podemos añadirlo aquí. Y ahora, bueno, podemos añadir todos los que queramos, evidentemente. Ahora ya podríamos crear esa redirección. Podemos decirle que sea un pipe, un black hole o un fail, es decir, cómo queremos que se reciba este correo en el caso de que queramos hacerlo por sistema PHP. Y desde aquí podríamos crear la cuenta que vaya a redireccionarse.
pulsamos el botón de crear. En este caso no lo tengo apuntando las DNS, por lo tanto no me va a dejar, pero bueno, aquí os va a aparecer toda la línea en la cual os va a indicar la redirección de correo que tenéis creada. Vale, en esta parte tenemos los autorrespondedores. Los autorrespondedores son para crear correos devueltos, es decir, para cuando alguien, por ejemplo, envía un correo que automáticamente le indique, por ejemplo, gracias por contactarnos, en breve le responderemos. Este sería un correo típico. Se puede enviar como HTML, en el caso de que tengas un HTML con una firma. Podemos enviar una copia de forma automática a este correo. Por ejemplo, si vamos a cambiar de correo, pues podríamos enviar la copia y devolverle una contestación a la persona. Pondríamos el asunto, este es el identificador, y cada cuánto quieres que se envíe el correo, porque si nos envían, por ejemplo, 100 correos en un día, se le respondería a los 100. En el caso de que queramos cambiar la frecuencia, podríamos cambiarla desde aquí. Si volvemos a la parte anterior, vamos hasta el siguiente paso, tenemos el mensaje de vacaciones, donde podríamos crear un mensaje desde una fecha hasta otra fecha, de forma que cuando nos envíen un correo, por ejemplo a hola, que yo acabo de seleccionar, podemos indicar un asunto, por ejemplo hola, y podemos de nuevo en HTML o en texto plano indicar la frecuencia y decirle cuándo inicio mis vacaciones. Por ejemplo, puedo decirle que inicio mis vacaciones el 27 de abril y las termino el 31 de agosto, y este sería el mensaje de cuándo se va a devolver, a terminar esas vacaciones. Simplemente pulsaríamos el botón de crear y quedaría fijada nuestro mensaje de vacaciones. Tenemos el apartado de Spam Assassin. Este es un sistema de anti-spam muy potente. Ya viene preconfigurado, pero yo te voy a enseñar cómo funciona, porque puedes hacer varias cosas con esto que creo que son bastante interesantes. En la parte de qué vamos a hacer con el mensaje, podemos decirle que no lo bloquee, que lo lleve hasta el buzón de entrada, o decirle que lo redireccione hasta un buzón general, o indicarle que lo lleve hasta el buzón de spam de cada usuario, o eliminarlo de forma directa. Yo aconsejo enviarlo a la carpeta de spam. De esta forma, si existiese por cualquier motivo un falso positivo, siempre lo vamos a tener ahí, y si no, siempre podríamos borrarlo. El umbral sería la fuerza con la que determina cuando un mensaje es spam en base a una serie de valores. Yo recomiendo 5, creo que es un umbral que funciona bastante bien, y le podemos decir que lo bloquee a partir de 15. Esto estaría dentro de unos valores correctos. Podemos decirle también que el mensaje quede marcado con un texto que diga spam para identificarlo fácilmente, y podemos indicarle también que cuando se produzca un spam, cómo queremos que se utilicen los ficheros adjuntos, ¿vale? En esta parte podemos bloquearlo. Este sería el block list. Imaginemos que queremos bloquear, por ejemplo, un correo que no para de enviarnos publicidad, spam o cualquier cosa. Podríamos bloquearlo de forma natural desde aquí y quedaría completamente bloqueado. O podemos indicar al sistema que no revise siquiera este correo, es decir, que en cuanto llegue un correo de esta dirección lo pase directamente y jamás lo marque como spam. Bien, aquí guardamos nuestra configuración, volvemos al escritorio, tenemos los filtros anti-spam. Estos filtros se utilizan para, por ejemplo, si queremos detener los correos que provengan con una palabra que diga contraseña, por ejemplo. Todos los correos que tengan la palabra contraseña van a quedar en la bandeja de spam, ¿vale? Podemos indicarle qué queremos hacer con ello. Podemos indicarle que un correo determinado vaya a un sitio determinado. Podemos decirle que todo un dominio quede, por ejemplo, bloqueado, vaya a spam, o que lo elimine, por ejemplo, si queremos que un correo concreto lo elimine o queremos que lo mande a spam. Y tendríamos también por tamaño, si queremos, por ejemplo, que todo lo que pese más de 5 megas sea eliminado o vaya a la carpeta de spam. Volviendo al escritorio, tenemos la lista de correos, donde podemos crear una lista de correos con suscriptores. Tendríamos que agregarlos. Esto no es algo como MailChimp o como Weaver, es algo un poco diferente. Esto sería para crear, por ejemplo, listas de correo. Podríamos agregar a todos los correos de nuestros clientes en esta parte. Podríamos añadirlo, por ejemplo, así, o el añadir por lista o añadir en masa. Y podríamos añadir todos los correos de nuestros clientes y enviarles correos a la lista. Es
decir, si añadiésemos, por ejemplo, tuviésemos 25 clientes, pues añadiríamos los 25 correos y podríamos enviarle directamente desde ahí un correo a todos. Tenemos el registro MX, que lo hemos visto antes, para generar a través de Google Suite, Microsoft Office o Zoho el correo para trabajar con ellos. Previamente hay que tenerlo contratado, evidentemente. Los manipuladores de Apache, no me voy a extender en ello porque los manipuladores de Apache son unas funciones que se utilizan concretamente para el sistema de programación. Entonces, un programador sabe perfectamente lo que tiene que introducir en esta parte, y si no vas a programar desde cero ninguna función para Apache, esta parte la verdad que no la vas a llegar a utilizar. La parte de creación de copias de seguridad nos va a permitir elegir o un dominio concreto para realizar las copias de seguridad o todos los dominios que tengamos alojados, y podemos indicarle qué partes sí y qué partes no queremos realizar una copia de seguridad. Para crear la copia de seguridad simplemente pulsamos el botón de crear copia de seguridad y nos mandaría un mensaje cuando termine. También podríamos restaurarla desde este apartado. Ahora mismo no tenemos ninguno, pero si tuviéramos ya creada alguna copia de seguridad, desde esta parte podríamos restaurar nuestra copia. También podemos ver los backups que tenemos, pero como digo, no tenemos ahora mismo creado ninguno, por lo tanto desde aquí podríamos crear los backups que queramos. Volviendo al escritorio. Bien, en esta siguiente parte tendríamos las tareas cron, lo que serían las tareas programadas. Es para poder programar tareas que se ejecuten de forma automática y de forma interna. Tenemos este apartado donde podemos enviar los resultados por correo para que nos lleguen a nuestro email diariamente cuando se ejecute. Y podemos crear una tarea cron. En esta parte tendríamos un botón de info donde nos va a dar algunas informaciones sobre cómo funciona y nos va a decir también algunos parámetros sobre cómo ejecutarlo. Podríamos indicarle que no queremos que nos llegue un correo de aviso cada vez que se ejecute esta función, y luego en esta parte tendríamos cada cuánto queremos que se ejecute. Por ejemplo, pues esto sería cada minuto, ¿vale? Cuando queremos que se ejecute, con qué periodicidad, qué día, etcétera, y podríamos crear nuestra tarea cron. Volviendo de nuevo al escritorio, tenemos la parte de las páginas de error personalizadas. En el caso de que vayamos a utilizar las páginas de error propiamente del servidor, yo no tengo creadas las páginas de error de forma predeterminada desde el propio servidor directamente, pero si las quisieras utilizar podrías editarlas desde esta parte con el botón de editar. En esta parte tendríamos los tipos MIME, esto de nuevo parecido a los manipuladores de Apache. Si eres programador, en esta parte vas a poder configurar dentro de los tipos de registro que tiene el servidor, podrías configurar las diferentes ejecuciones de tu programación. Bien, en el apartado de administrar preguntas de seguridad podríamos crear una pregunta de seguridad para cuando nos identifiquemos, en el caso de que necesitamos más seguridad en nuestro login. Y también tendríamos la autenticación en 2 pasos, que si queremos podemos habilitarla desde esta parte. Utilizaríamos, por ejemplo, nuestro teléfono móvil para generar un código, y desde aquí podríamos aumentar la seguridad de nuestra cuenta de acceso. Para crear directorios protegidos, en el caso de que quisiéramos crear un directorio protegido con contraseña, pulsaríamos el botón de buscar un directorio, nos llevaría hasta el administrador de tareas que ahora vemos y le indicaríamos un usuario y una contraseña. Bien, aquí tenemos el administrador de tareas. En este administrador de tareas vamos a poder ver todos los ficheros que tenemos dentro de nuestro hosting, el apartado de Public HTML, que es desde donde se gestiona, como podéis ver, los subdominios que yo con los que estaba trabajando, y el segundo dominio que he creado ya está aquí. Tenemos la parte de este botón donde tenemos la subida de ficheros, en el caso de que queramos subir un fichero. También podemos crear un fichero HTML o crear un fichero de texto plano, JavaScript, CSS, PHP o Markdown, o otro tipo de fichero, o una carpeta, por ejemplo, mi carpeta, y crearíamos una nueva carpeta. Funciona de forma similar a como puede funcionar el navegador de un ordenador. Tendríamos todas las carpetas y todos los ficheros. También podríamos pulsar sobre el fichero con el segundo botón. Tendríamos el botón de descargar, renombrar, copiar
mover, copiar y mover, establecer permisos, añadir a un archivo, esto es para comprimir, podríamos comprimirlo en zip o en targz y realizaríamos un archivo comprimido, por ejemplo, si queremos seleccionar todos los ficheros, podríamos comprimirlos, ¿vale? Desde esta forma. Yo aconsejo, si vas a descargar todos los ficheros, pues hacerlo con el apartado de copia de seguridad, porque te va a ser más eficiente y más rápido. Módulos preinstalados, de nuevo, si eres programador y utilizas programación a medida, esta parte te va a ser muy útil porque vas a tener todas las siglas de todos los docs Perl que puedas necesitar en tu programación. El siguiente apartado es muy interesante, es el resumen de las estadísticas. Aquí tenemos el apartado de estadísticas. En este momento no hay estadísticas, por lo tanto no me va a mostrar nada porque este dominio, como digo, no está registrado. Tenemos el ancho de banda que estamos consumiendo, el espacio que estamos usando y de cada dominio y de cada subdominio que tenemos creado. Esta parte es una de las partes más interesantes. Tenemos el registro de errores. En el caso de que tengas un problema con tu WordPress, con tu web, en el registro de errores te va a dar exactamente cuál es el problema, cuál es el error que tienes en tu página web. De esta forma vas a poder verificarlo y vas a poder solucionarlo. También tenemos un vídeo que vas a poder ver un poquito más abajo, donde te enseño cómo depurar errores de un WordPress, que te va a ser también muy útil. Y tenemos también el registro de uso para conocer cuáles son las visitas, el tráfico entrante hasta nuestro sitio web. Tenemos el historial de admin, es decir, el historial de accesos, las copias de seguridad que tenemos, y podemos editar también la configuración. Si vamos al apartado de escritorio de nuevo, tenemos el webmail. Ya sabéis que el webmail, el acceso a webmail siempre es nuestro dominio punto, la extensión /webmail. Es decir, si tu web se llama dominiodemo.com, pues tu webmail, tu acceso al correo sería mi dominiodemo.com /webmail. Esta parte de crear ticket no es útil dentro del panel de control, ya que los tickets se gestionan directamente desde hostingtg.com. Si tienes cualquier tipo de duda, lo vas a poder hacer desde aquí. Y el centro de soporte nos va a llevar hasta los mensajes de esta parte. Bien, esta es la parte del autoinstalador, junto con este autoinstalador, Softaculous Autoinstaller. El botón de phpMyAdmin, para quien no lo conozca, es el sistema de administración de MySQL, de las bases de datos. Por lo tanto, si creas una base de datos desde aquí, con tu nombre de usuario y contraseña podrás acceder a MySQL phpMyAdmin para administrar tu base de datos. Bien, si queremos instalar, por ejemplo, cualquier tipo de sistema de los que tenemos preinstalados aquí, vamos a pulsar simplemente sobre el botón. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer WordPress. Aquí tendríamos el apartado de WordPress, donde tenemos nuestro autoinstalador. Como puedes ver, hay muchos sistemas de blogs, no solo WordPress. Aquí hay muchos tipos de portales CMS, como puedes ver. Voy a cerrar algunos aquí para que puedas ver todo lo que hay. Como puedes ver, hay mucho contenido. Hay calendarios, hay juegos, hay sistemas de correo, hay de todo. Todo esto puedes instalarlo en tu sitio web, puedes instalar lo que tú quieras. Por ejemplo, si necesitas un ERP, Dolivar es muy conocido, o por ejemplo Sugar CRM es también muy conocido, JetForce. Pues simplemente desde aquí vas a poder pulsar sobre el mismo y lo vas a poder instalar. Aquí tienes una demo donde vas a poder verlo, te indica también lo que pesa, los diferentes sistemas que hay relacionados. Vamos a ir con WordPress, que es más utilizado, por así decirlo, y te voy a enseñar cómo funciona. Aquí tenemos el sistema para WordPress. Pulsamos el botón de instalar ahora. Nos va a llevar hasta este apartado. Es súper sencillo. El protocolo, si queremos con 3W o sin 3W, por defecto te lo pones sin 3W. El dominio, tanto el dominio como el subdominio. Si quieres instalar WordPress en un subdominio, aquí te va a aparecer y te lo va a indicar. Si lo quieres instalar en un directorio y si lo quieres instalar en la raíz, no pones nada. Es decir, si lo quieres instalar dentro del dominio principal, no hay que poner nada. Y si quisieras instalarlo en una carpeta, pues aquí lo introducirías. Si quieres instalar alguna versión anterior por algún motivo concreto, desde aquí lo puedes seleccionar. Yo te aconsejo instalar siempre la última. Introduciríamos el nombre de tu web y la descripción. Y en esta parte introduciríamos nuestro admin,
nuestro usuario. Yo te recomiendo poner un usuario que no sea admin para que sea cualquier otro usuario, ¿vale? Más que nada por seguridad. Y podemos generar una contraseña segura. Aquí lo tenemos, podemos generar la contraseña aquí. Ya nos dice la contraseña que generamos y el correo que va a ir vinculado con este WordPress. Si bajamos un poquito más, tenemos el selector de idioma, algunos plugins que aquí podemos... este es un plugin de seguridad para limitar el acceso y este sería un plugin que podemos utilizar para el editor clásico, para no utilizar el editor que viene ahora con WordPress y así te sientes más cómodos. Hay algunas opciones avanzadas, como por ejemplo las opciones de copia de seguridad, automática, actualización de plugins o el nombre el nombre que le quieras dar a las tablas si lo quieres configurar de manera manual. Y aquí tenemos algunas plantillas que puedes elegir, la que tú quieras, puedes elegir la plantilla que más te guste para utilizarla. Por supuesto, dentro luego vas a poder instalar todas las plantillas que tú quieras en tu WordPress. Esto ya es una cuestión de cada uno. Podemos elegir la plantilla que nosotros queramos, seleccionamos la plantilla que nosotros queramos y podemos utilizar esta plantilla. Yo en este caso no voy a utilizar esta plantilla, voy a coger la plantilla por defecto y lo que vamos a hacer ahora es introducimos un correo. Lo que vamos a hacer es introducir un correo en esta parte para recibir los datos de acceso, estos datos de acceso en nuestro correo. Pulsamos el botón de instalar y en apenas unos segunditos, fíjate que es muy rápido, nos va a decir que ya está instalado y que tenemos aquí el acceso, ¿de acuerdo? Siempre es /wp admin. En el caso de que queramos administrarlo, vamos a suponer que estamos en el panel de control. Vamos a tener aquí un acceso directo hasta nuestro WordPress, ¿vale? Que aquí va a salir el nombre que le hemos dado a nuestro WordPress, pero vamos a ver qué tipo de administración podemos realizar. Imaginemos que tenemos varias instalaciones, podemos instalarlo tantas veces como queramos, ¿vale? Imaginemos, aquí tenemos los botones, ¿vale? Volver al panel de control. WordPress Manager, este es un manager donde te van a aparecer todos los que tengas ahora mismo instalados. Si tienes alguno instalado de forma manual lo puedes escanear y te va a aparecer. Puedes importarlo de forma remota desde otro servidor, en el caso de que estés migrando. Nosotros realizamos la migración por ti, te lo recuerdo en este momento. Podemos manejar los usuarios que tenga, por ejemplo, WordPress. Imaginemos que se nos ha perdido la clave, pues aquí la podemos cambiar o añadir un nuevo usuario. Podemos administrar nuestros plugins y nuestros temas, mantenerlo actualizado, decirle que lo actualice de forma automática nuestros temas. Podemos activar el modo depuración. Este modo depuración es el modo debug. Podemos activarlo para depurar errores. Si tienes algún problema con WordPress, podrías activar esta opción. Podemos clonarlo en otro segundo dominio. Imaginemos que queremos clonar esta instalación en otro dominio, pues aquí seleccionaremos el otro dominio y le podemos decir que no sea visible para los buscadores si así lo queremos, o podemos instalarlo en cualquier otro sitio y clonar la instalación, ¿vale? Esto sería para clonarlo. Crear un staging sería para crear una copia provisional y de esta forma podríamos crear copias a partir de esa copia, ¿vale? Es decir, es como tener una copia pausada para luego tener más copias a partir de esa. Podemos crear una copia de seguridad, restaurarla, borrarla o desinstalarla. Las siguientes opciones son para ver demos. En el caso de que queramos ver cualquier demo de WordPress, por ejemplo, de Dotclear, de Dolivar, Sitemap o cualquier otro. Podemos ver las valoraciones de los diferentes CMS que hay para ver cuáles son los que mejor puntuación tienen, por decirlo de alguna manera. Tenemos nuestro listado de instalaciones, aquí tenemos el listado de instalaciones y nuestro botón de login. Podríamos desde aquí acceder directamente a nuestro WordPress. Este dominio no existe, por lo tanto voy a saltarme esta opción. Desde aquí tendríamos el botón de hacer login hasta el admin, es decir, acceder hasta la cuenta admin que hemos creado. Desde aquí podríamos hacer login y desde aquí también tenemos el manager de las instalaciones, los stagings, clonar, modificar, borrar, etcétera. Y tenemos, pues bueno, nuestra lista de instalaciones, el task list, algunas listas de tareas que podríamos nosotros crear. Ya tenemos aquí la que nosotros hemos hecho previamente, que es lo que ha estado ocurriendo. Tendríamos el botón de backups y de restaurar en esta parte. Ahora mismo yo no tengo ningún backup creado, pero si tuviéramos un backup
podríamos crearlo en esta parte. Y si pulsamos Backup Locations, vamos a poder indicar dónde queremos que se guarden nuestros backups. Por ejemplo, si le decimos añadir una nueva localización, podríamos decirle que lo guarde en un Dropbox, o podríamos decirle que lo guarde en un Google Drive, o podríamos decirle que lo guarde, por ejemplo, en un FTP. De esta manera podríamos crear una serie de direcciones donde se podrían realizar nuestros backups. En principio, esto es totalmente cómo funciona el panel de control. Como podéis ver, estas son todas las opciones que tiene desde que inicias hasta que terminas una instalación típicamente de WordPress. Y por último, aquí tendrías el botón de cerrar sesión en el caso de que quieras cerrar la sesión de forma segura para que no quede esa sesión abierta. Espero que se haya entendido todo, espero que si tengas alguna duda nos contactes y nos preguntes, y te veo en los próximos vídeos.